Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Sobre todo hoy que os traigo un vídeo que es bastante especial porque os voy a hablar sobre mis 10 libros favoritos de la década. Porque sí, con el 2020 cerramos una época y me apetecía mucho hacer este vídeo que ya han hecho varios booktubers y realmente me parece bastante interesante porque la Vanessa del 2020 pues yo creo que ha variado en cuanto a gustos y preferencias literarias de la Vanessa del 2010. Es decir, yo creo que he evolucionado a lo largo de estos 10 años y ha sido como muy interesante y muy divertido ver cuáles han sido esos 10 libros que se han convertido en mis 10 favoritos de esta década. Es que suena mucho tiempo y es cierto que los últimos 3 pues creo que pueden ser un poco más sencillos, pero claro, ya cuando me remonto más años atrás pues creo que ha sido un poco más complicado. Antes de comenzar, como siempre, os voy a pedir que intentéis hacer este reto conmigo y que abajo en los comentarios me habléis sobre esos libros que creéis que han marcado más vuestra década lectora y así yo os estaré cotilleando. Y vamos a comenzar con el año 2010 y por allá, por esa época, esa Vanessa del pasado se obsesionó terriblemente con un libro que le llevó bastante terminarlo de leer, no porque no le estuviese gustando, sino porque era bastante denso. Y ese libro en cuestión, por supuesto que tenía que ser El nombre del viento de Patrick Rothfuss. En el 2010 yo descubrí por primera vez la historia de Coase, me enamoré por completo de sus páginas, me enganché a la fantasía y por supuesto yo leí la primera edición, que también la tengo en mis estanterías, y recuerdo que me enamoró por completo esa prosa tan poética que tenía Patrick Rothfuss, esa manera de describir las situaciones en las que se había envuelto Coase, que yo no quería nada más que sentarme a disfrutar de esta lectura. Creo que todo el mundo conoce la historia de Coase y he querido dejarlo justamente en este punto porque en el 2019 releí El nombre del viento casi 10 años después y descubrí que seguía siendo uno de los libros más importantes de mi vida lectora porque me hizo apasionarme por completo de la fantasía y querer leer más libros de este estilo. En el 2011 leí un libro que me gustó tantísimo pero que a partes iguales me destrozó el corazón y por supuesto que tenía que dejarlo como mi mejor libro del 2011 y es Marina de Carlos Ruiz Zafón. Yo ya había leído La sombra del viento, que en su momento me maravilló y este fue uno de los libros con los que yo decidí seguir adentrándome en esta pluma tan maravillosa que tiene Carlos Ruiz Zafón. En Marina vamos a conocer a Óscar, que es un joven huérfano bastante soñador que vive en la Barcelona de 1980 y que en una de sus escapadas conoce a Marina, una joven que la acompañará a embarcarse en una de las más grandes aventuras que vivirá. Debo admitir que Marina fue un libro que me enamoró por completo por la prosa tan maravillosa que tiene, por la manera de contarte los acontecimientos, por presentarnos una historia llena de sombras pero a la vez llena de luces que te enamora casi desde la primera página. Seguimos con el 2012 y creo que este fue un año de grandes obsesiones para mí. Este año además fue cuando nació Nimeria, hacia finales del 2012, y este libro fue el que le dio nombre a mi perra básicamente, y por supuesto que es Juego de Tronos de George R.R. Martin. Por el 2012 creo que ya existía la serie, entonces yo recuerdo que empecé a leer antes el libro para poder dedicarme a ver la serie y fue como un detonante dentro de mi vida porque yo recuerdo haberme obsesionado con otras lecturas pero a tal grado no, sinceramente, y menos con una fantasía épica, heroica como esta, porque creo que aprendí muchísimas cosas de George R.R. Martin, sobre todo que los buenos, los protagonistas no siempre van a acabar bien. Esto es algo que me sorprendió muchísimo porque yo hasta entonces no había leído ningún libro que tuviese unos plot twists tan salvajes como los que tiene Juego de Tronos, y recuerdo que en su momento fue algo que me impresionó demasiado. Para mí Juego de Tronos es una historia épica, asombrosa, que recuerdo que me mantenía al hilo en cada uno de los capítulos. Además también me sorprendió muchísimo el hecho de poder encontrar un libro que estuviese narrado desde distintas perspectivas, que pudieses tener la visión de distintos personajes a lo largo de la narración y que todos ellos fuesen cobrando peso mientras la trama se desarrollaba. También aprendí con este libro que los personajes podían desarrollarse por completo a lo largo de sus páginas. Siempre os he dicho que uno de mis personajes favoritos de Juego de Tronos es Sansa, pero para seros completamente sincera, en el primer libro era un personaje que a mí no me gustaba, se me hacía completamente antipático. Yo me gustaba muchísimo más Arya, era como mi personaje favorito en el primer libro,
Y eso es algo bastante curioso porque además estaba tan obsesionada con el hecho de Arya, un personaje femenino, con esa fuerza de voluntad, que por ejemplo Sansa en este libro no me gustaba, pero luego en los otros libros fue cobrando como más peso y se ganó por completo mi corazón, y a día de hoy es mi personaje favorito de Juego de Tronos. Y sí que me he ido un poco por las ramas, pero es que no podía dejar de poner este libro aquí porque yo con él he fangirleado, he llorado, he sufrido y definitivamente creo que es de esos libros que lo tiene todo. Seguimos con el 2013 y con otra de mis obsesiones más gordas de ese año, que fue Los Juegos del Hambre. No recuerdo si fue en el 2012 que se estrenó la película o en el 2013. Lo que sí tengo claro es que yo vi la película y luego leí el libro, y decidí poner el libro aquí porque yo tengo tan buen recuerdo de él. O sea, creo que lo disfruté de una manera tan intensa a pesar de que ya sabía las cosas que iban a pasar, que por supuesto que fue mi libro favorito del año 2013. Más, creo que todos los que leímos Los Juegos del Hambre vivimos como esa etapa en la que empezábamos a leer el libro y éramos incapaces de terminarlo. Yo recuerdo haberme quedado despierta hasta las tantas de la madrugada esperando saber qué era lo que iba a ocurrir con Katniss, con los personajes, y que bien os digo que por ejemplo con Los Juegos del Hambre sí tenía claro lo que iba a pasar, pero cuando leí En Llamas no. Pongo en el 2013 Los Juegos del Hambre, pero perfectamente podría poner la trilogía entera, porque yo apenas terminé de leer Los Juegos del Hambre empecé con En Llamas, y recuerdo que terminé En Llamas y por supuesto que comencé Sin Sajo. Fue como vivir una etapa muy intensa en la que no podía dejar de pensar los personajes, en la que no podía dejar de pensar en el mundo tan cruel que había creado la autora, el hecho de que tuviesen que elegir unos niños de cada distrito para mandarlos a unos juegos en los que tenían que asesinarse entre sí y solo uno quedaba victorioso, solo uno quedaba como ganador. Y cuando terminas el primer libro pues piensas, bueno, pues ya ha ganado alguien, pues ya ha quedado todo aquí, y luego te das cuenta, según sigues leyendo, que el sistema puede ser aún más cruel, que puede ser más corrupto y que se puede sacar muchísimo más de los personajes. Definitivamente tenía que dejar este libro, o bueno, mejor dicho, la trilogía entera, como mi favorita del 2013. Os dije que Carlos Ruiz Zafón repetía en esta lista, y la verdad es que mi libro favorito del año 2014 fue El Juego del Ángel. Este libro creo que trae un poco de sentimientos encontrados, no de mi parte porque sé que hay muchísima gente que adora La Sombra del Viento, pero no termina de enamorarse del Juego del Ángel, y a mí me ha pasado como no todo lo contrario, pero me gusta un poquito más El Juego del Ángel por el hecho de estar ambientado en los años 20 y de tratar de un escritor obsesionado que prácticamente decide vender su alma para escribir un libro que nunca existió, a cambio de fortuna y de amor y de algo más, por supuesto. Entonces, no sé, recuerdo que fue un libro con el que yo empaticé muchísimo con el personaje, que me maravilló la ambientación, que me encantaban como esos toques paranormales un poco oscuros que iban metiéndose dentro de la trama y que me iban cautivando por completo. Creo que eso hizo que pesara un poco más este libro que La Sombra del Viento. Creo que todos los libros de Carlos Ruiz Zafón a mí me han gustado y me han marcado de diferentes maneras, pero si tuviese que elegir uno durante el año 2014 definitivamente me quedaría con este. Seguimos con el año 2015 y un libro clásico de la literatura americana que a mí me cautivó por completo, y es Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Yo había escuchado hablar de este libro clásico durante muchísimo tiempo, pero no terminaba de animarme a leerlo porque era un libro bastante gordito y yo no estaba convencida de que me fuese a gustar. Pero por alguna extraña razón yo le tenía un poco de respeto a este libro, y cuando lo leí fue como sumergirme en una historia en la que yo no podía dejar de pensar en los personajes cada vez que cerraba el libro. Cuando un libro consigue meterte de esa manera en la vida de los personajes, en la trama, que tú una vez que lo cierras sigues pensando en ello, yo creo que es magia, magia de la de verdad, porque te hace sentir que lo que está pasando en las páginas es de verdad, y eso era lo que yo sentía. En este libro conocemos a Scarlett O'Hara, que es una joven bastante mimosa, bastante caprichosa, por cierto, uno de mis grandes personajes favoritos dentro de la literatura, y vamos a ver cómo ella, tras estallar la guerra en los Estados Unidos, debe hacer frente a una situación para la que a lo mejor no está preparada. Algo que me ha gustado mucho es ver esa garra con la que Scarlett, a pesar de ser una joven que parece ser bastante vanidosa, logra sacar a su familia adelante, logra sacar adelante la granja de algodón, y cómo cada cosa que se propone la va consiguiendo. Es cierto que hay una historia de amor. Yo no quiero ahondar muchísimo más en el tema porque definitivamente este libro me maravilló, me gustó la manera en la que está escrita, la manera como te va contando los acontecimientos y cómo vas viendo una evolución tan grande en Scarlett y en los personajes secundarios que aparecen en la trama. En el 2016 fue cuando empecé a pensar en abrirme un canal de YouTube.
De hecho, hacia diciembre de ese año subí mi primer vídeo, pero no sería como hasta varias semanas después cuando me lo tomaría en serio. Y el mejor libro de ese año definitivamente fue 6 de Cuervos de Leigh Bardugo. Veréis que tengo el libro aquí sin la sobrecubierta porque lo disfruté tantísimo, lo llevaba en el bolso a todos lados, que la sobrecubierta se arrugó, así que finalmente lo tengo en las estanterías así, para no doblar más la sobrecubierta. ¿Y qué os voy a decir yo de 6 de Cuervos? Que de aquí ha salido uno de mis grandes personajes favoritos de la literatura, que es Cass Breaker, y que os hablo de él hasta la saciedad, pero sobre todo que es un libro de literatura fantástica súper original, en el que vamos a conocer a una banda de maleantes, una banda de criminales liderados por Cass Breaker, que deben cometer como el asalto del siglo, el asalto del año, un robo que parece bastante imposible y por el que deberán emprender un viaje importante y ayudarse entre ellos. Algo que me gustaría destacar de este libro, además del sistema de magia y del grandísimo trabajo de world building que ha hecho Leigh Bardugo, es los personajes tan diferentes que hay, porque tenemos a Cass Breaker, que es un personaje que carga con obsesiones del pasado, pero también tenemos personajes como Inek, como Nina, como Matías, que yo creo que cada uno tiene un aporte bastante especial a la trama. El libro está narrado en tercera persona. Definitivamente creo que el 2016 se vio bastante marcado por esta lectura. En el 2017, cuando ya tenía el canal de YouTube, fue uno de mis mayores descubrimientos El cuento de la criada, que no lo tengo en físico porque recuerdo que lo leí de la biblioteca. El cuento de la criada fue un libro que a mí me removió tantísimas cosas, me hizo plantearme el mundo en el que vivía, me hizo reflexionar sobre la sociedad en la que me encontraba, que por supuesto tenía que ser de mis mejores lecturas. El cuento de la criada tiene una serie en HBO, yo vi la primera temporada y no pude continuarla, porque es cierto que el libro a mí se me hizo completamente duro, pero yo pude seguir con él, pero con la serie no podía, porque era como estar rompiéndome un poco cada capítulo y vivir de una manera muy intensa todo lo que le estaba ocurriendo a Defred, que es nuestra protagonista. Es una historia distópica que se plantea en un futuro no muy lejano, en el que ya no nacen niños y en el que las mujeres fértiles son llevadas a un centro de adoctrinamiento, luego vestidas de rojas, y se entrega una a cada familia para que puedan seguir procreando niños. O sea, es que lo estoy contando como a gran escala. Y es como muy turbia toda la situación, el hecho de que una mujer tenga que mantener relaciones, por supuesto obligadas con el dueño de esa casa, con el señor, para luego darle un hijo y luego ella proseguir con su vida e ir a otra familia. Es como utilizar a las mujeres con un fin, y es probable que por eso cause tantísima incomodidad, pero yo creo que es un gran libro para leer y sobre todo para reflexionar. En el 2018, creo que no tengo que pensármelo demasiado, mi libro favorito fue El Imperio Final de Brandon Sanderson. Sabéis lo mucho que adoro este autor y por supuesto que tenía que aparecer entre los 10 libros favoritos de la década. He decidido El Imperio Final, aunque lo cierto es que en el 2018 leí varios libros más de él, porque creo que los sentimientos que removió esta lectura en mí fueron tan intensos que yo a día de hoy sigo echando de menos a los personajes y parte de la trama que los envuelve. En este libro vamos a viajar a un mundo en el que durante 1000 años ha llovido cenizas y en el que los Ska, un grupo de personas, digamos que han sido gobernadas con mano dura, por no decir esclavizados. Allí el Lord Legislador gobierna con un poder absoluto que es incuestionable. Allí vamos a conocer a Kelsier, un joven que tiene unas capacidades especiales, que es un alomántico y que desea iniciar una revolución. Para ello va a reclutar a un grupo de personas que parecen estar tan locos como él para intentar derrocar al Lord Legislador y acabar con las injusticias. Definitivamente yo os quiero recomendar este libro porque para mí ha sido uno de los mayores descubrimientos de la década, así que definitivamente Nacidos de la Bruma tenía que aparecer en este vídeo. Y bueno, os había dicho que elegir los primeros libros de la década había sido complejo, no os voy a mentir, pero elegir solo un libro del 2019 también ha sido bastante difícil. Y bueno, a pesar de que creo que el año estuvo marcado por muy buenas lecturas, libros de fantasía que me enamoraron, yo me voy a quedar con El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. No os voy a decir gran cosa del libro porque es el primero del que hablo en mi lista de mejores lecturas del 2019, que os voy a dejar por aquí el vídeo para que vayáis a verlo y para que tengáis en cuenta muchísimas más recomendaciones. Pero sí, teniendo en cuenta que era un clásico que se encontraba entre mi lista de pendientes y que me sorprendió a niveles insospechados, definitivamente tenía que colarse en este vídeo y quedar como mi mejor lectura del año 2019. Y bueno, pues creo que este vídeo ha sido un poco largo, pero la verdad es que me llenaba de ilusión
poderos traer como esas mejores lecturas de la década, mis libros favoritos, y bueno, ya os imaginaréis que ha sido como bastante difícil elegirlos. Si os habéis quedado hasta esta parte del vídeo, os voy a pedir que por favor me dejéis abajo en los comentarios un corazón para yo saber que os habéis quedado hasta aquí, que habéis visto todo el vídeo, no por nada en especial, simplemente me gusta saber que os habéis quedado hasta el final, así que por favor dejadme abajo en los comentarios un corazón. Os recuerdo que si queréis que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo, podéis activar la campanita, suscribiros a mi canal, darle like al vídeo y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!